quiero compartir con ustedes algo que puso el Señor en mi corazón esta semana. Y no solamente eso, sino sé que esto es algo que nos toca a todos. Y debemos aprender a lidiar con estas situaciones que se nos presentan. Por eso vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 41, versículo 10. Y luego le digo el título, pero yo quiero repetir. Isaías 41, versículo 10. ¿Aló? ¿Lo tiene? Isaías 41, versículo 10. Y comienza esa palabra diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 4 dijeron amén. ¿Quién te ayuda? ¿Sabe? En estos días me sentí a pensar cuántos años Dios me ha tenido aquí. O sea que ya en este año, ya octubre, noviembre, por ahí cumplo 46 años en esta iglesia. Atravesar 46 años, que Él te sostenga, que Él te dirija, que Él te levante en los momentos de debilidad, que Él enjugue tus lágrimas. Todo eso lo he visto. Pero también le digo a Dios, hay una nueva generación, Señor, que no ha atravesado el tiempo contigo, pero que necesitan saber el camino siempre y qué puede encontrarse en el camino. Por eso titulé este mensaje: el miedo, un enemigo silencioso y peligroso. ¿Cómo se llama el tema? El miedo, un enemigo silencioso y peligroso. No sé, ni he conocido de nadie que haya, vamos a decirlo así, atravesado o haya salvado o se haya liberado del miedo. Todos hemos sido alcanzados por este espíritu. Y le voy a decir este testimonio. Antes de yo preparar esto, eso era jueves, viernes, fui a dormir. Yo tenía años, pero años, que no sentía un ataque del enemigo. Años. Estoy hablando de años y años. Cuando llegué al principio, bueno, yo veía al diablo volar por todas partes. Pero tuve un sueño que vi al espíritu del miedo y desperté con miedo. Yo en la cama y después reacciono y digo: este es un mensaje, este es un sueño. Pero este enemigo es capaz de vencer, o ha vencido a muchos hombres sobre la tierra, el miedo. Muchos han sucumbido ante el miedo, no han sabido cómo defenderse. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando yo por lo menos me comparo en esta situación que no conocía yo del Señor, cualquier cosa podía asustarme. Yo había nacido en una ciudad como Caracas y el movimiento de eso era diferente a las regiones del interior de la República. Pero habían situaciones bastante que podían estresarte o darte temor. Pero ¿a quién se dirigía uno? A una imagen, un ídolo. Otros van a los brujos para librarse del miedo y muchas otras cosas. Otros beben aguardiente para darse ánimo. Pero por ejemplo,
hemos oído de personas que han sufrido del embate del miedo de tal manera, como les decía, que han sucumbido en este inesperado momento. Y es por eso que nos encontramos con personas, amados, que han tenido que enfrentar los rigores del miedo. Ante una situación burlesca o ridícula, la gente puede sentir miedo. Cuando alguien se burla de alguien, se siente impotente, que puede sentir miedo. Otros dicen rabia, no sé. Pero también quiero decirle que también el miedo al fracaso. Hay también el miedo a la soledad, a quedarte solo. Y allí también recuerdo yo, cuando era niño, mi madre la tuvieron que llevar a operarla. En ese tiempo era el Hospital Vargas en Caracas. Era, no sé, un apéndice, una cosa así. Yo me quedé solo en la casa. Y claro, al mediodía no me dio, pero cuando llegó la noche, que yo me vi sin mamá, que me vi solo, sentí miedo. Pero yo no tenía a quien orar, no conocía a Jesús. Entonces, hay ese miedo a situaciones, como le digo, de miedo al presente, miedo al futuro, miedo ante un diagnóstico de un examen médico, ante lo inesperado, miedo ante la muerte o la vida. No hay cosa más tremenda que pueda asustar a una persona que le digan que hay un informe médico que está con un cáncer. O estos son, te dicen, vaya, despídase de su familia. Entonces, queridos, reconozcamos que el miedo no procede de Dios. El miedo no es de Dios. Hay una confusión en esto, porque más bien este elemento corrosivo que yo llamo el miedo y destructivo proviene del adversario. El miedo no procede de Dios. El miedo, yo diría que es la antesala del desastre, del pánico, de la derrota. Es tal vez la falta de fe, porque no se conoce más nada, no se tiene más nada, y él ataca. Por eso la palabra, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y comenzamos a leer la palabra, conseguimos cosas como esta, que Él nos ha dado o no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué significa eso? Un espíritu de temor, de miedo. En la palabra de Dios se confunde mucho la palabra miedo con temor. Y hay una diferencia entre estas dos palabras. Pero como le decía, Pablo le dice a Timoteo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjense estas palabras: poder, tengo la seguridad que voy a vencer el temor, el miedo. Dominio propio, puedo caminar sobre esta situación, puedo vencerla, puedo salir del fracaso. La Biblia, como les digo, tiene mucho que decir acerca del miedo y del temor. Porque aunque estas dos palabras parecen decir lo mismo, en el fondo de ella hay una gran diferencia entre temor y miedo. Oiga esto, por ejemplo, el miedo es todo lo contrario al temor. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque el temor, oiga la palabra temor, equivale a reverenciar, a respetar, a una actitud de adoración. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo le tengo a Dios temor. ¿Por qué? Porque el temor es el que me hace respetarlo y amarlo. Dios no nos tiene
por el miedo para controlarnos o hacernos. No, Él no usa eso. Eso lo usa el diablo. Eso lo usan los espíritus del mal, de la oscuridad. Dios no actúa de esa manera. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No dice el miedo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí vemos esta diferencia. Aunque en la palabra de Dios a veces conseguimos, por los que redactaban tal vez las escrituras, utilizaban la palabra a veces en un punto decían temor y en otra parte decía miedo, pero donde debía decir miedo ponían temor y así sucesivamente, pero había mucha claridad en lo que estamos diciendo. Por todo esto podemos entender también que el temor, a diferencia del miedo, es una emoción que colocó Dios, el Creador, en nosotros para reverenciar su impresionante gloria. Cuando uno ve a Dios, uno dice, wow, y el temor a la presencia, adorarlo a la presencia, no miedo, no terror. ¿Cómo vamos a tenerle miedo a Dios? Solamente los que caen en manos de Satanás, en manos de los espíritus del mal, son aterrorizados. Los llevan a las profundidades del miedo. Cuando una persona es llevada ante un juicio por haber cometido un crimen y el juez lo sentencia, sienten miedo cuando le dicen 30 años de cárcel. En su interior sienten el pánico, el miedo. Se han apartado de la sociedad humana y se han apartado de Dios. Entonces la ley de Dios cae, pero la ejecuta el hombre en la tierra llevándolo a la cárcel. Pero esa no es la intención de Dios, de aterrorizarte, de someterte a miedo. No, Dios siempre está esperando que nosotros hagamos las cosas voluntariamente. ¿Por qué ayunas hoy? ¿Porque Dios te va a matar? No, yo ayuno porque amo a Dios. Yo ayuno no para torcer el brazo a Dios. Yo ayuno, ¿por qué? Porque el ayuno me lleva a su presencia. Puedo vencer un poco este cuerpo humano y puedo acercarme a su presencia a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto. Mientras que el miedo, que es todo lo contrario del temor, es un espíritu maligno que comenzó a manifestarse en contra de la raza humana desde el principio de la creación en el huerto del Edén. Fíjense esto, dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y la respuesta del hombre fue esta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo miedo. Cuando comenzamos a desobedecer a Dios, cuando nos apartamos de la ley de Dios, empezamos a tener miedo. No temor, sino miedo. Porque te apartas del camino de Dios. Mucho más cuando uno lo conoce. Y hay gente, mi amado hermano, lamentablemente sobre esta tierra, que han conocido la palabra de Dios y cometen errores tan tremendos que el miedo se apodera de ellos. Hermano, estamos caminando sobre momentos en los que muchos viven sometidos a este espíritu que se movió en el huerto del Edén sobre la primera pareja humana, el miedo. Y el gran maestro de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, mi amado hermano, el Salvador del mundo, dijo estas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces qué es el temor y qué es el miedo, entonces tú dices, ¿por dónde estoy caminando? ¿Cuál es mi camino?
¿Qué hace un hombre cuando viola la ley de Dios, que es casado y se va a dormir con otra mujer? No tiene temor de Dios. Entonces entra el espíritu de miedo. Entra el espíritu de miedo. Y por eso es que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes estas verdades espirituales que les permitan enfrentar o desarraigar de sus vidas el espíritu de miedo. Y el primer punto que quiero hablarles es este. Número 1. El miedo más destructivo es aquel que no conoces porque actúa en el fondo de tu corazón. Ese es el miedo más destructivo, el que tú no conoces, que está arraigado dentro de ti, está escondido dentro de ti. Fíjense esto, el evangelio del doctor Lucas, porque Lucas era un médico, dice en Lucas 8, 22 al 25, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo una bonanza. Y él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Miren la palabra que le dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados. Ahí yo diría, no atemorizados, sino con miedo. No atemorizados, con miedo. ¿Por qué le digo esto? Porque si hubieran estado verdaderamente atemorizados, dicen, pero aquí está la gloria misma de Dios en la embarcación. Él está aquí en medio de la tempestad, en medio de la situación. Y cuando Jesús le dice esas palabras, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Su mirada fue en la tormenta. La mirada de ellos se puso en cómo él lo detuvo. Más nada, no se fijaron que era el Salvador que estaba allí. ¿Sabe? Hay veces que a nosotros nos sucede lo mismo y ponemos nuestra mirada en medio de la tormenta humana que nos rodea. Y no ponemos los ojos en aquel en el que hemos creído verdaderamente y hemos confesado con nuestra boca, con nuestro espíritu y con nuestra alma, diciendo, Él es el Salvador. Entonces, estos hombres, oiga esto, estos hombres antes de entrar en esa embarcación con Jesús, habían estado con Jesús en esas multitudinarias reuniones de milagro. Ellos habían estado con Jesús en las calles de Jerusalén, en Samaria, en todos los lugares habían estado. Y donde procedía Jesús para hacer un milagro, ellos iban allá y estaban allí. Estaban en Judea, en Jerusalén, en la costa de Tiro, en Sidón, y habían venido para ver toda esa maravilla que hacía Jesús. Y veían cómo venían los endemoniados y eran liberados. Y veían cómo venía un ciego y le daba la vista. Y veían que venía un paralítico y era sanado. Ahí estaba la vida. No podían tener miedo. No podían tener temor. Tenían que tener fe. Y eso es lo que nosotros debemos tener en medio de las situaciones. Dale un aplauso al Señor, por favor. La pregunta que entra aquí, esta pregunta es, ¿qué miedo estaba escondido en el fondo de sus corazones que surgió en el momento de la crisis? Porque es en medio de las crisis que eso que está escondido surge delante de ti. ¿Cómo surge? Voy a dar un ejemplo rapidito. Tengo un hijo enfermo a las 3 de la mañana, pero tú no tienes ni un centavo para llevarlo a una clínica. Surge el miedo. Se me muere el muchacho. ¿Qué hago? Esta situación se le ha presentado a gente, pero cuando es un hijo de Dios,
Un hijo de Dios tiene que confiar en aquel. Dije, mi hijo está enfermo, yo no tengo, pero tú proveerás y tú me darás, Señor, la salida para hacerlo. El miedo no puede venir a acapararte. El miedo no puede venir a derrotarte. Sabemos que, oiga esto, sabemos que estamos atravesando momentos de tempestades, vientos contrarios en una embarcación que se llama Venezuela. Estamos atravesando momentos fuertes. La embarcación llamada Venezuela, donde vivimos nosotros, está pasando por... Y vamos, y hay muchos todavía que empiezan a tener temor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Se irá la embarcación a pique? ¿La tempestad nos arrasará? ¿Seguirá que vendrá hambre? ¿Será que vendrá guerra? ¿Será que vendrá lo que venga? Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos que confiar que vamos en la embarcación, pero Jesús también va en esta nación llamada Venezuela. Y no podemos tener miedo, no podemos tener temor, mi amado hermano. El Señor nos dice que pasemos para el otro lado, porque toda tormenta pasa y aparece el sol, va a amanecer de todas maneras, porque esta ligera tribulación, llamaré yo, es la antesala de su gloria sobre todos nosotros. Y Jesús le dice, o nos dice en esta mañana, no tengáis miedo, yo llevaré tu barca a puerto seguro. Yo estoy seguro que lo que viene para nuestra nación es lo mejor que va a venir, mi amado hermano. Lo que viene para nuestro país va a ser país una bendición de gloria, de grandeza, de bendición. Yo no me puedo acostar en la noche pensando ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a suceder bendición. Saldremos adelante. Dios tiene todo bajo su control. Él está en la embarcación. Yo no puedo tener miedo. El miedo hay que echárselo al hombro. El miedo no me va a solucionar. Mi forma de ver la situación de la embarcación es doblar mis rodillas delante de Dios y hacer ayuno como este día que estamos ayunando. Ahora, cuando a ti no te importa la embarcación, vas a tener miedo, porque a ti no te importa. Tú ayunas a lo mejor cuando tienes problemas tus personales. Tú oras cuando tienes problemas, pero cuando tú oras por todos, por el que está pasando hambre, por el que está fuera del país, por el que atraviesa los mares, por todo eso tú oras, entonces el miedo se va y la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Amén. Entonces, mis amados, tener la clase de fe de la cual Jesús preguntaba a sus discípulos era simplemente echar fuera el miedo que estaba escondido en el corazón de ellos. Por eso Él dice en esta mañana, yo soy el que soy. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando tenemos una comunión con Él, cuando sabemos que lo podemos palpar, que en cualquier momento que se presente puedo decirle a Señor, ayúdame. Él está para respondernos en cualquier momento, mi amado hermano. Entonces Él dice, yo soy el que soy y haré cesar la tempestad de tu embarcación y los conflictos, las enfermedades, la escasez financiera. Seguirás navegando porque yo tengo el timón de tu embarcación en mis manos. Nada puede darte miedo, nada puede atormentarte. Estás seguro en las manos del Señor. Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando uno se levanta en la mañana, inseguro está aquellos que no conocen al Señor. Miedo tienen los que se levantan y buscan, voy a buscar la contra que me dio el brujo para ver si me va bien hoy. Voy a ver si voy al altar, a ver si sigo fumando tabaco. Voy a seguir leyendo libros extraños. El miedo tiene que apoderarse entonces de la gente que no conoce. Y nosotros que conocemos al Señor tenemos que transmitirle esto a la gente. Tenemos que decirle, tenemos un Dios maravilloso. No tenemos que tenerle miedo a Él. Él es todo amor. Y si yo me pongo a ver la palabra de Dios,
Si Dios fuera aquel que tuviera terror y metiera miedo a la gente, Dios perdona. Ve la palabra, encontramos reyes de Israel que hicieron lo malo ante los ojos y Dios los perdonó. Y Dios nos ha perdonado a nosotros. El segundo punto que quiero tratarle es este. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Deja que tu fe, oye bien, sea más grande que tus miedos. Dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si a usted le sueltan una bendición de esa, usted tiene que estar agarrado y decir: gloria a Dios, seré una gran nación. ¿Ve? Pero cuando uno no tiene esa certeza y uno lee la palabra de Dios y no se agarra de ella, no tiene ni idea hacia dónde vas. Entonces, amado, hay ocasiones en donde creemos firmemente que Dios nos está guiando, vamos a decirlo así, a una dirección determinada que nos traerá victoria. Y nosotros sabemos, gloria a Dios, Dios me está dirigiendo. Dios me va a dirigir a casarme con este hombre. Porque Dios me está dirigiendo, una suposición. Pero fíjense esto. Pero mientras avanzamos por el camino, sentimos desánimo, inseguridad, y el miedo se apodera de nuestra existencia porque no ocurre lo que esperábamos. Me busqué un buen trabajo, pero no sucedió bien. Me casé con esta mujer, no me sale bien la cosa. Me fui para otro estado, no me está funcionando. Cambié de negocio, no me está funcionando y Dios no me va a proteger, y empiezan las dudas. Entonces decidimos por nuestra propia cuenta cambiar el curso que Dios nos ha marcado por nuestra propia cuenta y tomamos una ruta equivocada, mis amados. Y una de las razones por las que cambiamos de trayectoria es porque el miedo suplanta nuestra fe. Y esto fue lo que le aconteció a Abraham. Y ya vamos para que veamos esto. Dice la palabra que Abraham dejó su parentela. Él obedeció y viajó a Canaán. Y al llegar a su destino, oiga esto, él construyó altares para adorar al Señor y plantó su tienda, gloria a Dios, en esos lugares. Pero al pasar el tiempo surgió una situación que lo hizo dudar de la promesa de Dios que Dios le había entregado. Porque hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto para morar allí. Fíjense, Dios le dijo: vete aquí a Canaán, pero él no. Viene hambre, se fue ¿a dónde? A Egipto. Dios no lo había mandado a Egipto, pero él decidió ir a Egipto para vivir allí, dice la palabra, para morar allí. Porque era grande el hambre en la tierra, pero Abraham sintió miedo. Leyó la palabra, la promesa de Dios. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios por años? Hemos venido por meses y hemos oído la palabra de Dios. Yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Pero llegas y empiezas a dudar. Hay hambre. Hoy no hay caraotas, ni arroz, ni nada de eso. ¿Cómo hago? Hermanos, cuando la fe da lugar al miedo, es porque nuestra atención se ha desviado de Dios. Nos apartamos de Dios y ponemos nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean y comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. ¿Cómo está reaccionando el venezolano viendo las circunstancias?
viendo la situación. ¿Cómo están reaccionando los hijos de Dios? En la misma situación. No puedo. No voy a la iglesia porque no tengo pasaje. No hay fe. No hay fe. Cuando la fe da paso al miedo, entonces nos olvidamos que Dios es nuestro, vamos a decirlo así, nuestro proveedor como nuestro protector. Nos olvidamos de eso. Él es nuestro proveedor. Él es el que te sustenta. Él es el que te da el sueldo, el que te da la comida, el que te sustenta el hogar, el que te ha sostenido hasta ahorita. Y es tu protector. A Abraham se le olvidó eso, parece. Y en el caso de Abraham, debió lidiar con sus miedos al quedarse en Canaán para tomar esa decisión incorrecta. ¿Cuánta gente se ha salido del país a veces? No porque Dios lo ha dirigido, sino porque se le ocurrió. Porque cuando aquí la gente dice me voy, se van otros atrás. Sin preguntar para dónde van. Y muchos han muerto en el camino. Y muchos han quedado varados en la selva. Han muerto en los ríos, en las montañas, no sé dónde, tantas cosas. ¿Cuántos pastores abandonaron sus iglesias para irse a otro lugar? Cuando vino la tempestad, nosotros los pastores de esta iglesia nos mantuvimos en la embarcación y dijimos, vamos a seguir. No importa lo que venga. Y el vientarrón venía y el viento venía y aquí estamos. La embarcación sigue avanzando en medio de la tempestad. Seguimos avanzando, mi amado hermano. Oiga, cuando la fe da lugar al miedo, entonces estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas como nuestra fe. Las promesas de Dios o nuestro testimonio somos capaces de venderlo. Porque cuando vienen estas situaciones, te ofrecen un trabajo feo, donde tienes que robar, pero tú sacrificas las bendiciones de Dios porque dice tengo que trabajar, no importa. Así me ponga de portero en un prostíbulo. Hay gente que ha hecho eso. Yo he visto hombres de Dios, pastores, que han abandonado su iglesia para ir a trabajar allá afuera en el mundo. O me meto en la política. O prefiero que mentir para que me den un regalo, para que le den algo a la iglesia. Cuando la gente, mi amado hermano, tiene esta situación, entonces comienzan a perder verdaderamente el testimonio como cristiano para ganarnos el favor de otros. De hecho, hay cristianos que estando en un trabajo no dicen que son cristianos para ganarse el favor del jefe, porque el jefe es santero. El jefe es borracho. Y como es borracho y dice y echa cuento de grosería, tú que eres cristiano, entonces dentro del negocio ríes también con él. Estás vendiendo tus valores espirituales. Fíjense eso. Oiga esto. Estamos dispuestos, como lo dice, a sacrificar nuestras posesiones más preciosas. ¿Cuáles son nuestras posesiones más preciosas? La fe en Dios. Nuestro testimonio como cristiano. Para ganarme el favor de otro. Para ganarme el favor de un político. Para ganarme el favor de no sé de qué. Perder los valores de Dios. Lo que me puede dar salvación cuando yo llego a su presencia. Oiga esto, en Génesis 12:11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí,
y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Tenía que Abraham decir esa situación, esa mentira. Tenía que él justificar viendo a su amada esposa, ponerla como un objeto. Porque cuando entres en Egipto, claro, aquella mujer debe haber sido muy bella. Y cuando entró por Egipto, por las calles de Egipto, los egipcios se les salió el babero cuando la vieron. Oye, observemos que Abraham, por miedo a lo que podía sucederle en Egipto, porque ¿dónde estaba huyendo? Del hambre. Me voy de Venezuela y me voy a Estados Unidos, pero me ponen en una discoteca, ahí voy a trabajar. Me pone a robar, ahí lo voy a hacer. Entonces, mire esto, Abraham por miedo a lo que podía sucederle en Egipto, primero miedo al hambre, se viene del hambre y se viene a Egipto. Él estuvo dispuesto a entregar a su esposa con tal de preservar su vida, a pesar de que Dios le había prometido protegerlo. Él prácticamente estaba vendiendo a su esposa, porque el hecho de que él entre en Egipto y dice, esta mujer no es mi mujer, esta es mi hermanita. ¿Tú harías eso? Tú andas con tu esposa y viene por ella un vagabundo y dice, no, esta es mi hermana. Para ver si el tipo te brinda en el restaurante. ¿Verdad que es tremendo? Pelúa la cosa, ¿no? Mire, Abraham logró que los egipcios no lo mataran, pero perdió a su esposa. ¿Por qué? Porque a ella se la llevaron a Faraón. Ella estuvo encerrada, no sé por cuánto tiempo, en el harén de Faraón. No la tocó, por supuesto, porque Dios le dio sueño a Faraón para que no la tocara. Le dijo, no toque a la mujer porque esta mujer es la esposa de un profeta. Pero qué situación tan tremenda por el miedo. Él logró que los egipcios no lo mataran, pero perdió a su esposa porque fue llevada, como le digo, a la casa de Faraón. Y a cambio de eso, Abraham fue bien recibido y se le dio ovejas, vacas, asnos, criadas, camellos y siervos. ¿A cambio de qué? Llévate a mi mujer. Él sabía que podía pasar algo, ¿Cómo iba el corazón de la esposa de Abraham? ¿Cómo iba esa mujer? Iba con pesar. Tú no puedes agarrar a tu esposa y decirle, mira, quédate allá porque este político me va a ayudar. Oh, ¿cómo se sintió esa mujer? Vendida, hermano. No sintió el apoyo del esposo. No. Pero él lo hacía por miedo. Y este era Abraham. Pero a pesar de nuestros miedos, queridos, los cuales pueden conducirnos a errores, tanto espirituales como materiales, y aunque lo que hacemos no es plan de Dios, el Señor sigue siendo fiel con sus hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham, con sus miedos por los egipcios, le causó un dolor a su esposa Sara. Sara se vio desprotegida de su esposo. El miedo fue tan grande que dijo, Sara, vete con Faraón porque los chivos y las becerras van a venir conmigo y esta gente me va a tratar bien. ¿Sabe que hay gente así? Hoy tengo la lengua que me pica. Pero hay madres que tienen una hija y ven a un hombre bandido, borracho, pero como tiene plata, son capaces de entregársela. Ese es el que te conviene, síguelo, lo que te diga él. ¿Eso no es así? ¿O estoy equivocado? Eso fue lo que yo veo en esto.
Pero Abraham, con sus miedos por los egipcios, le causó, como le digo, un dolor a Sara y le causó un problema a Faraón. Porque Faraón fue perjudicado, porque cuando esa mujer Sara entró en la casa de Faraón, vino peste, hambre para Faraón. Y Faraón le dijo a Abraham: ¿qué has hecho? ¿Por qué no me dijiste que esa es tu esposa? Yo la hubiera tomado sin saberlo y no era mi culpa. O sea que mira todo lo que causó: dolor a Sara, problemas a Faraón, y él mismo tuvo miedo y no confió en Dios. Ahora, amado, ¿no te has preguntado si en alguna ocasión, por causa del temor, has dejado de obedecerle a Dios? ¿O has entregado tus valores espirituales en manos de los impíos? Porque ese impío me va a pagar bien, le voy a trabajar lo que él diga. Porque aunque no sé dónde está sacando, que digo yo, este carro, así se ha robado, yo lo voy a comprar, me lo está dando regalado. Oye, ¿o has entregado, como digo, tus valores espirituales en las manos del impío? ¿O te has acobardado por el espíritu de miedo para no predicar el evangelio? A veces nos hemos acobardado. El miedo es tanto que no le predicamos a nadie en la calle, ni en tu trabajo, en ningún lugar, porque tienes miedo de que te ridiculicen, tienes miedo de que digan: es evangélico. Tienes miedo. Mi amado, ¿o has aceptado algún convenio con alguien, aunque tus principios espirituales se derrumben por miedo a no perder a esa persona? Oiga bien, esto, voy a hablar con las jovencitas que no son. ¿Cuántas jóvenes aquí no se han casado? Levánteme la mano. Bueno, son muy pocas. Pero oiga esto. A veces las muchachas cristianas se consiguen unos novios inconversos allá afuera. Y el novio, por no perder la situación, le dice: yo no quiero ir a tu iglesia, pero tú vas de mi novia. Y tú aceptas eso. Tú vendes tus valores espirituales. Porque cuando te cases con ese hombre que no es cristiano, y no estoy diciendo que tiene que ser cristiano obligatorio, pero por ejemplo, ese hombre da pasos de principio de decir: yo quiero ir a conocer tu palabra, yo quiero ir a la iglesia. Ok, pero si ese hombre se niega totalmente a conocer del evangelio, cuando te cases te dice: no me vas más a la iglesia, tú has vendido tus valores espirituales. El miedo a no perderlo, y así le sucede también al hombre, porque se puede conseguir con una mujer de esta, ¿cómo llamaría yo esa? Una vampira de esa, que te pintan los ojos y camina así tongueadito, y te dice la mujer: bueno, yo me caso, pero no me caso con evangélico, yo me quiero casar con un tipo que baile, que brinque, que salte, que tome caña, que tome aguardiente. Y tú dices: ay, sí, mi amor, pero bueno, pero me deja ir los domingos. Sí, una vez al mes. No sucede eso. Estás vendiendo tus valores. El miedo a no perderlo te hace llevarte a casarte con un hombre que a los meses tal vez te pone el ojo así y se divorcia de ti. Quedas deshonrada con la vergüenza de haber abandonado el camino de Dios. Qué tremendo es esto. Tercer punto. Que tu fe sea tan poderosa que derrote al miedo. Oye, tremendo eso. Tu fe tiene que ser tan grande que derrote al miedo. Oiga lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 17, 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estamos hablando de una situación de guerra que se presentó en Israel.
Y a veces el miedo es tan grande que cuando queremos enfrentarlo nos paraliza. Pero cuando creemos y proclamamos la palabra, entonces engrandecemos nuestra fe y derrotamos el miedo. Le voy a contar una historia que le va a dar ganas de reír un poco, pero a mí me dio ganas de reír cuando me acordé. Cuando yo era niño, estudiaba en un colegio que se llamaba la Miguel Antonio Caro en Caracas, era uno de los colegios más grandes. Pero ahí habían desde primero hasta sexto y había hasta primer año y todo eso. Y allí, yo estudiando, estaba ya creo primero, segundo grado. Yo me acuerdo, hermano, cuando usted tenía un problema, una pelea con alguien, le hacían esto. Le sacaban un papelito y le decían, se lo ponían aquí, que a que no se lo tumba. Y tú te ponías frente al tipo, que a que no le tumbas, que a que no se lo tumba. Si el tipo te hacía así y te lo tumbaba, tú tenías que entromparte con el tipo. Y yo a veces, a mí me tocó. Y yo decía, ojalá que no me lo toque. Porque yo tenía miedo. Pero había otra forma. Hacían una raya, ya que no la pisa. Ay, eso era la forma antigua. No sé ahora te sacan una pistola y te la ponen en la boca. Entonces, que no te, hermano, yo me entraba y decía, si este tipo me tumba, ese era como un desafío, como una ofensa grande, yo no sé, por tumbarle un pedazo de palo de aquí. Yo me pongo, Dios mío. Ustedes los jóvenes, los de esta generación no se acuerdan, pero hay algunos que sí se acordarán de eso. Te ponían ese papelito o hacían una raya. Salías tú del primer grado y salías afuera y los muchachos rodeaban. Que no pisa la raya, no la pisa, que la pisa. Y cuando la pisaba tenías que fajarte. Que tu fe sea más poderosa que tus miedos. A veces el miedo, te repito, es tan grande que cuando queremos enfrentarlo nos paraliza. Pero cuando creemos y proclamamos, como digo, la palabra, entonces engrandecemos nuestra fe. Yo no tenía fe porque no conocía a Dios, pero hoy la tengo y usted también la tiene. Una fe que crece para decir, aunque el enemigo me ponga aquí la tabla, yo no me voy a dejar. Yo voy a avanzar en esta nación. Yo voy a levantar mi negocio. Yo voy a levantar mi matrimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que existió un joven capaz de enfrentar el miedo. Era un niño. Y ese fue el gran rey David. Fue rey después. ¿Y sabes por qué? Porque David tenía una relación íntima con Dios. Y el miedo se lo echó a los hombros. Así era David. Porque cuando David lo llevaron frente al rey Saúl, a causa de aquel gigante que llegaba y salía y desafiaba a los ejércitos, eran dos ejércitos. Allá estaban los filisteos y de esta montañita estaban el pueblo de Israel. Y salía aquel hombre, aquel paladín, a desafiar, a insultar, a decirle tantas cosas, y se reía. Era tremendo. Y llegó David, un muchacho, y empezó a oír la situación. Pero ese muchacho era el muchacho que tenía una comunión con el Dios allá cuando cuidaba a sus ovejas. Cuando tú eres el hombre o la mujer que te arrodilla, que ora, que ayuna, entonces el poder de Dios está contigo, mi amado hermano, y el miedo no puede venir a venirte encima para destruirte. Y dice mi amado hermano que por causa de esta situación lo llevan frente a Saúl, porque él comenzó a decir, ¿quién es este incircunciso? Un muchacho que no tenía ni entrenamiento. Es como un cristiano evangélico nuevecito que llegue y él sabe de la fe y comienza a oír de Dios y oye que hay situaciones difíciles en su hogar y dice, ¿quién es este que va a querer ponerme a pasar hambre si yo he creído en el Dios que sostiene y provee? En el Dios de la fortaleza. Y David, mi amado hermano, lo llevan ante el rey Saúl a causa de los gritos de aquel gigante.
y le dice: tu siervo era pastor. Oye bien, miren las palabras de un muchacho de fe. Miren las palabras de una persona que se ha echado el miedo a los hombros. Tu siervo era pastor de ovejas, pero si venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Así que este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. ¿Quién te ataca a ti? ¿Quién te dice tú eres un pobre evangélico? No, el que te ataca a ti está atacando al Dios de los ejércitos, al Dios que te defiende, y Él no te va a dejar caer. Hay hombres que se han casado con mujeres, hombres provocadores, maltratadores, que golpean a sus mujeres, mi amado hermano. Y no hay cosa más poderosa cuando una mujer se agarra de Dios. Ese hombre o corre o se lo lleva mandinga. Aleluya. Así es. ¿Sabe una cosa? Una vez llegó a la iglesia una mujer que era de España. Yo estaba muy nuevo en la iglesia. Era de allá para acá y esas paredes no estaban cerradas y todo eso. Era una puerta de madera y unas ventanas de madera ya. Y la mujer llegó un día en la semana que no había culto y se sentó esa mujer. Era una señora mayor ella. Y yo cuando la veo me le acerqué y le digo: señora, ¿qué desea usted? Porque me llamó la atención que haya entrado en el templo. Y me dice: mi hijo, yo soy de las Islas Canarias y tengo un esposo que me maltrata, me humilla y no sé qué hacer, que por eso he venido a orar a este lugar. Quiero irme a mi tierra. Y yo le dije a aquella mujer: vamos a orar, hermana. Ese hombre, usted va a tomar fuerza, oye bien, y se le va a parar a ese zancudo y le va a decir en su cara que usted ha conocido al Dios viviente. Y le aseguro que nunca más ese hombre. Y esa mujer fue y hizo eso, amado, y se fue para las Islas Canarias, porque Dios le provió hasta los pasajes. Le proveyó todo eso, mis amados hermanos. Entonces, el profeta Samuel narra esta historia de una manera maravillosa y nos dice que un día los filisteos reunieron sus ejércitos para pelear contra Israel. Y Saúl era el rey de Israel. Oye esto, para ese momento, y el ejército estaba colocado sobre un monte. Y entonces del lado de los filisteos surgió este hombre llamado Goliat, el cual tenía, oiga, mire la dimensión de este hombre. Este Goliat tenía una altura de 6 codos de palmo. ¿Sabe cuántos es eso? 3.5 metros de alto. Eso era un gigante. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de esa cota de malla era de 5,000 ciclos de bronce, o sea, 57 kilos. Eso era un tanque de guerra. Ese hombre cuando venía, así se te presenta el miedo, ¿verdad? Y tú dices que echas para atrás o te enfrentas. También tenía sobre sus piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. Dice: el asta de su lanza era como rodillo de telar y pesaba 7 kilos. Vaya sumando. Y aparte de eso, tenía un escudero que iba delante de él. O sea, de toda esa malla tenía otro que iba delante de él. O sea, tiene un guardaespaldas también. Este gigante filisteo venía cada mañana y cada tarde a desafiar a los escuadrones de Israel. Oiga, ¿cómo viene el miedo? Viene a desafiarte en la noche y en la mañana. Te despierta: oye, ¿podré? Me
alcanzará el dinero? ¿Podré atender a mi familia? ¿Podré arreglar el carro? ¿Podré ir al médico? ¿Podré comprar ropa? ¿Qué hago? Y eso pasa y en la mañana vuelve otra vez el miedo otra vez a presentarse. Te viene a la mente, te viene allí. Hermano, dice la palabra que pedía que le dieran un hombre para que pelease con él. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran miedo. Gran miedo. ¿Qué ha sucedido con los cristianos evangélicos en este país? Han tenido miedo, hermano. ¿Qué ha pasado con pastores, profetas y todo eso? Han tenido miedo y se han ido. No se han quedado en el campo de batalla. Pero la luz amanecerá pronto. La luz va a amanecer. Y el Dios de la gloria, el Dios de la bendición, el Dios que ha bendecido a esta nación nos seguirá bendiciendo y nos hará crecer y seremos más fuertes y más grandes sobre esta tierra. Aleluya. Hermanos, para librarse de esos miedos, yo no sé ni cuánto tiempo llevo yo, como que no me quiero pasar, pero es que hay aquí tanto lengüeteo aquí, que me gustaría hablar todo esto, porque eso todo lo tengo aquí adentro de mi corazón. Pero oiga, para librarnos de esos miedos que nos puedan asustar, es necesario conocer la raíz que produce y apropiarnos de la palabra de Dios, pronunciando con fe para enfrentar esos miedos. Porque David, oiga bien, David, a pesar de ser un muchacho muy joven, vamos a decirlo así, le dijo unas palabras poderosas a este hombre. Fíjense, le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga aquí a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y salió David a enfrentar sus miedos. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, porque Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Así mismo debe decir usted al miedo. Tú has venido contra mí, tú has venido para asustarme, tú has venido para arruinar mi familia, tú has venido para causarme enfermedad, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo me levanto bajo el poder de Dios, yo venceré y te cortaré la cabeza y haré fe. No te dejes destruir, no te dejes destruir. Y ya voy a terminar con este último punto. 4. Dios es más grande que tus miedos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más grande que tus miedos. ¿Me estás oyendo? El profeta Elías es uno de mis personajes favoritos. Está registrado en la palabra. Nunca un hombre como él tuvo un contacto con Dios y Dios le dio victorias como fuera en el Monte Carmelo. Cuando él, ¿sabe? Nosotros estuvimos en el Monte Carmelo. Yo no sé si tú te acuerdas, Robert. Hace frío ahí en ese lugar. ¿Tú te acuerdas que subimos una montaña en Israel cuando fuimos? Porque fue en este lugar el escenario de fe, poder y obediencia. Hermanos, cuando el profeta tuvo que enfrentar a los sacerdotes del dios Baal, este era un dios que seguían los cananeos, fue seguido por un extraño miedo que sintió Elías ante la amenaza de una mujer diabólica. El poder y la fe
pueden desaparecer frente al miedo. Y la desobediencia, entonces es reemplazada la obediencia por el miedo. Hermanos, cuán rápidamente cambian las cosas cuando el miedo se hace presente, porque el ser humano siempre tiene imágenes de miedo. Oiga esto: miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo al fracaso, miedo al hombre, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a las enfermedades, y todo miedo causa desamparo e impotencia. Miedo. Tenemos que arrancarnos el miedo. Tenemos que arrancarlo el miedo, porque si nosotros hablamos de que tenemos un Dios glorioso, ¿qué estamos demostrando? Si nosotros salimos de esta iglesia temblando por allá afuera y nos encontramos con personas, dice, pero si estos son los cristianos evangélicos, ¿qué será de nosotros? Que seguimos a María Leonza, o sigue al negro Felipe, a Changó, a todas esas cosas raras y extrañas que terminan en go. Eso es. Oiga, la historia bíblica nos relata que el rey Acab dio a Jezabel, que era su mujer, porque esta mujer era bruja y hechicera, de que las hay, de que vuelan. No, ella cree que no hay todavía hay así, gente así. Y le dio la noticia de que el profeta Elías había hecho y había dado muerte a sus profetas, porque ella tenía sus profetas aparte. Usted no se pida que aquí hay, a mí me da ganas de reír. Algunos profetas que están saliendo a decir que ve tal cosas extrañas y raras. Yo dije, ¿a quién le están hablando esta gente? ¿De qué están hablando? ¿Qué están diciendo esto? ¿Que somos nosotros los cristianos que podemos apoyar las cosas malas? ¿Que somos nosotros los pastores que debemos aceptar las cosas malas? No. Cuando Elías le había quitado la cabeza, oiga bien, le quitó la cabeza a los profetas de Baal que seguían a esta mujer le envió un mensaje que daba miedo. Y le dice Jezabel, así me hagan los dioses, oiga bien lo que le dijo, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Elías es el hombre que decía fuego, ¡brum!, caía fuego porque Dios lo respaldaba. Era el hombre de Dios. Tú eres el hombre y la mujer de Dios. No hay otro como ustedes. Fuego, y cayó fuego y le quitó la cabeza. Pero dice la palabra, viendo pues el peligro, porque tuvo miedo el profeta, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, una población que está en Judea, y dejó allí a su criado y deseando morirse, porque el miedo te puede llevar a morirte. El miedo distorsiona tu imagen, porque de valiente pasas a ser cobarde en el mundo espiritual. En vez de ser un hombre o una mujer valiente espiritualmente, eres cobarde. Y así se te ve en el mundo espiritual. El espíritu de miedo nos hace evadir nuestras responsabilidades. Elías, cuando oyó ese espíritu de miedo, dice que se metió en una cueva. Como el cristiano dice, yo no voy a ir más, no voy a salir a más ningún lado, porque hay mucho temor, mucha situación. Y se metió en una cueva.
Y se encerró. Porque eso hacemos a veces cuando viene el miedo, nos encerramos. Queremos ser protegidos. Y ahí Dios le habló y le dice: ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces metido en esa cueva? En la cueva de tus problemas internos, de tus luchas. En la cueva de tus sentimientos caídos. En la cueva donde prácticamente no quieres nada. No tienes fe. Aparentas tener fe y vienes con una Biblia a la casa de Dios, pero no tienes fe. Porque cuando viene un temblor, una cosa, sales corriendo. No voy a la iglesia. Me pueden matar. Hay guerra. Hay violencia. Así estaba Elías, metido en una cueva. ¿Qué haces allí? Y Dios le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Sal de ahí. Haz tu trabajo. Levántate. Tienes familia, hermano. Tienes hijos. Tienes esposos. Tienes gente que está fuera del país. Hay gente luchando allá para mandarte a lo mejor 4 blochas a ti aquí. Esa gente volverá también a esta nación. Y deben volver para encontrarse una familia poderosa y llena de poder y de bendición, que le abra las puertas y diga: aquí está la casa. La hemos mantenido y la hemos soportado. Gloria a Dios. Y quiero cerrar con esto. Dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, que cuando el rey Josafat, rey de Judá, le avisaron diciéndole: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar. Entonces dice que él tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo este Josafat? Dice que pregonó ayuno. Por eso hoy ayunamos. Las batallas no se ganan nada más que tú te quedes que Dios haga todo. Dios mío, hazlo todo. No, nosotros tenemos que poner algo. Tenemos que poner un sacrificio de nuestro cuerpo, que es el ayuno. El ayuno, que me abstengo de comida por un día. Me quito un desayuno, me quito un almuerzo y puedo cenar. Pero durante este tiempo estoy intercediendo en el Espíritu. Señor, mira Venezuela. Mira esta nación, Señor. Levántanos. Haz, Señor, volver tu gloria sobre esta nación, Señor. Danos dirigentes que sean rectos sobre esta nación, Señor. Danos personas que puedan conducirnos en bendición, que se produzcan trabajo. Y Dios, viendo tu ayuno, Dios viendo que saliste de la cueva, Dios responderá sobre nosotros, mi amado hermano, con poder y gloria. Alabado sea. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Oiga esto. Y toda Judá, cuando Josafat dijo esto, estaba de pie, así como están ustedes. Toda Judá. Y vinieron los niños, sus mujeres, sus hijos. Y el Señor le dijo: no tengan miedo, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Aleluya. Oye bien, mi amada hermana, amado hermano, amigo, quien esté aquí, esa batalla no es tuya solamente. Dios está peleando por ti. Por algo estás aquí. Dios está en esta. Levantemos la mano al Señor. Padre, Señor, en esta mañana, tuya es la batalla, Señor. El miedo nos lo echamos en el hombro, Señor. Avanzamos, Señor, en medio de las tempestades, Padre. Sabemos que esta embarcación llamada Venezuela saldremos adelante. Padre celestial, hoy declaro, hoy redimo, Señor, que este país se levanta, se rompen las maldiciones, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, ato y ordeno a todo espíritu de distracción, a todo espíritu de influencia, de miedo, de terror, arrojarlo a los pies de Cristo Jesús, el cual es el Señor y Dios. Es mi Dios, es mi Señor, es mi fortaleza. Hoy me he levantado, Señor. Mi espíritu se alegra, el miedo se va. Se levanta una mujer fortalecida, un hombre fortalecido en esta hora, y damos la gloria al Señor. Alabado sea Dios. Oh, bendito sea el Creador. Señor, mira nuestra nación,
Este ayuno es por este país hoy, Señor. El enemigo no nos va a asustar más, Señor. Sabemos que vamos a salir de la situación. Sabemos que vamos a avanzar en medio de los tiempos. Que hay hombres que no han vendido, Señor, su primogenitura. No han vendido el llamado que les ha hecho delante de ti. Aquí está este pueblo, Señor. Un pueblo batallador. Un pueblo en ayuno, Señor, delante de ti. Aleluya.